Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ella del signo de Géminis, cariño, mi rey, mi reina, mi cascabel. Gracias, corazón. Punteros, como siempre, siempre me están apoyando lo que es a mi canal. Gracias, gracias. Ten cuidado, Géminis, con las estafas. Por los comentarios de YouTube, no estoy entregando lo que es número personal ni estoy pidiendo lo que es número personal, ¿vale? Solo si le interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video van a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo se ponen en contacto. Yo te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Vamos a ver, corazón. Me encanta tu energía, Géminis. Me encanta. Yo hago muchas lecturas personales para Géminis y todos los Géminis son maravillosos, por Dios, todos. Es que es luz pura, es evolución pura, cariño. Me dicen, bendecido. El número 22 tiene lo que es un mensaje muy importante para ti, mi querido Géminis. ¿Sabes qué siento, Géminis? Siento que tú estás en una etapa de metamorfosis. ¿Cómo así, Richard? ¿Tú has visto cómo evoluciona lo que es, o cómo nace lo que es una mariposa? La mariposa empieza como oruga, ¿vale? Empieza como un huevito, luego lo que es una oruga. Esa oruga tiene que alimentarse, luego simplemente se envuelve lo que es en un capullo y ahí pasa lo que es un metamorfosis, mi querido Géminis. Entonces, y sale lo que es una mariposita, ¿vale? Entonces, mi querido Géminis, siento que muchos de vosotros, en el transcurso de sus días, en el transcurso de los meses, han ido evolucionando paso a paso a paso. Posiblemente puede ser que en el transcurso de ese tiempo, cariño, has tenido momentos buenos, momentos malos, ¿vale? Has estado aprendiendo, has estado creciendo, Géminis. Y yo siento, corazón, que ahora va a haber como un despertar. Para muchos de vosotros, Géminis, posiblemente había una etapa en la cual me decía, Richard, no veo cambios en mi vida, ¿vale? Puede ser que te sentías un poco estancado o estancada, pero sin embargo, estás saliendo ya de ese cascarón, de ese pequeño capullito, está saliendo, cariño, ¿vale? Está saliendo. Y veo, corazón, que muy pronto vas a desplegar tus alas y muy pronto vas a llegar lejos o simplemente vas a conseguir lo que tú tanto estás buscando. Para muchos de vosotros, Géminis, posiblemente es una etapa en la cual también tú tienes que descansar. ¿Para qué? Para que puedas recargarte de buena energía, de buena vibra. Porque mira esta figura. Aquí hay como si fuera una hada, pero está saliendo de un cascarón, cariño. Está saliendo. Entonces nos dicen, poco a poco, y tenemos lo que es el color como color fucsia, como color medio un poco morado también, ¿no? Entonces nos hablan, cariño, de tu inteligencia, nos hablan de tu evolución. Hay un despertar espiritual. La energía de Dios está contigo. Vamos a ver carta guía, carta consejo. 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 Dicen, la carta del sol, cariño, claridad en tu vida, mi querido Géminis. Claridad, me dicen. Siento, mi querido Géminis, también que a lo mejor de repente muchos de vosotros están lidiando con un Leo. Un Leo, ¿vale? Yo lo que siento, Géminis, siento que de las experiencias se aprende. Y esto no quiere decir, corazón, que tu vida iba a ser perfecto o que tú de repente ibas a actuar de una forma perfecta. Nadie es perfecto en este mundo, Géminis. Entonces, en base a tu experiencia, en base a tus fracasos, en base a tus triunfos, Géminis, pues simplemente estás llegando a lo que es a la cima. Nadie tiene por qué juzgarte si a lo mejor de repente muchos de vosotros han cometido errores. Era parte de la evolución. Estás creciendo, cariño. Puede ser que muchos de vosotros están lidiando con un Leo. Me confirmó Leo. Me salió otra vez Leo. Me sale lo que es Libra. Tauro o Virgo, uno más. Y me confirmó Tauro, cariño. Muy bien, te enseño las cartitas, mi querido Géminis, corazón. A mí me encanta hacerte tus lecturas, cariño, porque eres un ser muy espiritual. Me encanta, me encanta. Y mira que muy pocos te comprenden, te soy sincero, ¿vale? Vamos a ver, corazón, vamos a ver. ¿Qué más me dicen? Iniciales. La letra U, la letra R, la letra O, la letra Q. Muy bien, corazón. Yo lo que siento, Géminis, siento, corazón, como que el mal
se aparta de tu vida, ¿vale? Todos esos demonios que a lo mejor de repente te estaban rodeando, se aparta de tu vida. El Espíritu Santo llega a lo que es en tu energía, mi querido Géminis, ¿vale? El Espíritu Santo está influyendo mucho. Vamos a ver qué arcángel te acompaña, cariño. Es muy importante. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, mi querido Géminis. ¿Qué arcángel te acompaña? Dice, todo va bien, cariño, todo va bien. Me encanta. El arcángel Jeremías, todo se muestra exactamente como debe ser y la situación tiene ventajas ocultas que pronto vas a comprender. Es que hacer lecturas contigo, Géminis, es tan fácil y no porque a lo mejor de repente tú seas fácil, no, cariño, sino porque tu energía es transparente, porque me das esa oportunidad, mi querido Géminis, de entrar lo que es en tu corazón y me encanta, cariño. Quiero que cierre tus ojitos hechiceros, ¿vale? Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, mi querido Géminis. Qué bonita campanada. Muy bien, corazón, muy bien. Ay, mi querido Géminis, de verdad, tú siempre haces que me llegue lo que es en mi corazón. Lo que yo he visto, Géminis, es mágico. ¿Por qué? Es como que tú estuvieras lo que es arropado o arropada, pero es como si fuera un poncho, vamos a suponer, ¿vale? En Perú lo dicen poncho. Pero ese traje, esa túnica, si no entiendes qué es poncho, era de retales, de pedazos de telas, cariño. Es como si hubieras estado remendando, cosiendo prácticamente ese traje, ese poncho, esa túnica, para que te puedas abrigar, para que te puedas cubrir, mi querido Géminis. Entonces, ¿sabes cómo lo interpreto yo? Siento, cariño, que muchos de vosotros han pasado por lágrimas, Géminis. Muchos de vosotros has tenido que recuperarte solo y sola. Has tenido que sanar tus heridas solo y sola, mi querido Géminis. Pero a pesar de esto, corazón, tú estás cubierto con ese traje de retales. Veo que empiezas a abrazar a una criatura. A pesar que te han hecho mucho daño, a pesar que te ha causado mucho dolor, las experiencias de la vida, cariño, tú aún quieres proteger a alguien. Cuando yo te digo que quieres proteger a alguien, quieres proteger a tus hijos, a tu pareja, a una persona que no conoces de repente, Géminis. Quieres proteger. Mira que te han hecho daño, cariño, pero mucho daño, porque ese manto que tú estabas cubierto, hay muchos retales. Has tenido que lamerte las heridas y continuar para adelante. El otro mensaje también, Géminis, luego he visto que hay un personaje que de su cuerpo sale muchas flores, cariño, y empiezas a ver lo que es el cielo, y el cielo es celeste, corazón. Entonces, mi querido Géminis, muchos de vosotros, cariño, te has tenido que enfrentar a muchas circunstancias negativas en tu vida. Posiblemente puede ser que en algún momento tu corazón se volvió frío, en algún momento de repente ya no tenía sentido lo que es tu vida. Pero hay un despertar, Géminis. Ahora entiendes que todo lo que tú has vivido, todo lo que tú has pasado, simplemente era para que tú madures, para que tú evoluciones. Inclusive también, si te han apartado del ser amado, cariño, todo tiene un porqué. Todo tiene un porqué. Cariño, la creación de Dios, los planes de Dios es perfecto. Es perfecto. Es que me encanta. Te juro que ver esa imagen, porque yo te he visto que estabas sentada en el suelo, cubriéndote del frío, has tenido que preparar tu propio abrigo, pero sin embargo todavía tienes esa energía, esa luz de poder proteger al que necesita, cariño. Y eso es evolución.
Eso es evolución. Qué bonito, cariño, qué bonito. Es que tú siempre haces que me llegue, yo qué sé. Es como que me recargas tú, Géminis, de energía para poder continuar con esta labor. Tú me recargas de energía, cariño. ¿Por qué? Por tu buena vibra, por tu carisma, por tus ganas de vivir, corazón. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver qué nos quieren decir el tarot de la New. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude, 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 mi querido Géminis. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del ángel New. Hay una tristeza que llevas tú, cariño. Pero sin embargo, cariño, es como que me dice Richard, como dice en esa frase, antes muerta que sencilla. Tú, Géminis, y yo somos como los payasos, cariño. Tenemos que continuar con la función. Pase lo que pase en nuestras vidas, tenemos que seguir para adelante. Vamos a continuar. La carta también del 4 de copas, la carta también del 6 de pentáculos y cierras con la carta del 3 de espadas. Para muchos de vosotros, mi querido Géminis, posiblemente también hay como una lucha, como que me dice Richard, yo quiero olvidar, yo quiero soltar, yo quiero aceptar todo lo que tú me dices, pero te cuesta. Hay un grupo que cuesta. En algún momento de repente piensas, meditas, si se va a hacer justicia a lo que es en tu vida. Piensas si a lo mejor de repente las leyes, el universo, van a estar lo que es a tu favor. Tú lo único que quieres, Géminis, es tener la fiesta en paz, vivir en paz, cariño. Yo siento, Géminis, no te preocupes, corazón, tarde o temprano el karma va a llegar. Si tú estás obrando bien, tarde o temprano va a llegar el karma para aquellos que te están haciendo daño. Porque mira, yo veo un dolor aquí. A pesar que aparentemente estás bien vestido, bien vestida, pero a veces te quedas en silencio. A veces estás pensando, meditando, ¿qué va a ser de tu vida de aquí a un par de años? ¿Se va a hacer justicia? Esta persona se dará cuenta del gran daño que me está haciendo. Ellos se van a dar cuenta. Y aquí tenemos lo que es la carta de la justicia. ¿Vale? El karma, Géminis. Y cierras con la carta del 3 de espadas. Entonces, ¿qué nos dicen, corazón? Que la justicia y el karma va a actuar, cariño. Va a actuar. Tranquilo, tranquila, mi querido Géminis. Tranquilo, tranquila. Pido por favor a Jehová, pido por favor a los ángeles, a los arcángeles, al universo. Yo sé que no soy perfecto, yo sé que tengo mis errores, pero no lo hagan por mí. Hazlo por favor para este grupo de Géminis que siento que está pasando algo muy negativo lo que es en su vida. Una tristeza, un dolor. Por favor, Jehová, por favor, ángeles, derrama tu energía, tu bendición, que el Espíritu Santo caiga en la energía de Géminis. Por favor, porque siento, cariño, siento que muchos de vosotros están tristes ahora, ¿vale? Siento esto. Siento que muchos de vosotros quieren justicia divina. Y va a llegar la justicia, Géminis. Tú tienes que seguir para adelante. No te rindas. No te rindas, corazón, ¿vale? Tú eres una luchadora. Tú eres un luchador. Tú vas a llegar lejos. No te rindas. Vamos a continuar. Vamos a ver qué arcángel te acompaña, cariño. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude para mi querido Géminis. Me dice, ciclos lunares. El arcángel Aniel está contigo en esta semana. Observa cómo la luna influye en tu energía y manifestaciones y aprovecha sus ciclos. Entonces, me están diciendo, tienes que observar las señales que te entrega el universo. Cariño, a través de los sueños, a través de los números, a través de repente de la música también, ¿por qué no? Porque me están diciendo, todo se va a poner en orden, el universo, Dios, especialmente Dios, tus guías, te van a dar la clave para que tú puedas solucionar ese problema que te está acechando en estos momentos, ¿vale? O simplemente para que encuentres paz o claridad en tu mundo. Entonces, encomiéndate al arcángel Aniel, cariño, o encomiéndate a la Virgen, encomiéndate a un santo, pide lo que es a Jesucristo, cariño, porque piensa, mi querido Géminis,
Nosotros no somos perfectos, nosotros somos pecadores, cariño. Nadie es perfecto. ¿Qué dice la palabra de Dios? Nadie llegará a mí si no es por el Hijo, cariño. ¿Vale? Si no es por el Hijo. Entonces, cuando te dice esto, Dios te está diciendo, si tú quieres que algo para que se solucione tu vida llegue ya, para que Dios te escuche, pide a Jesucristo, cariño. Ahí está la clave. Nadie llegará a mí si no es por la presencia del Hijo. Entonces, cariño, pide a Jesucristo, a nuestro hermano. Pídelo, corazón. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver, cariño, qué nos quieren decir para solteros y solteras. Tu lectura es preciosa, es preciosa. Que Dios universo me ayude. Solteros y solteras, solteros y solteras, solteros y solteras, mi querido Géminis. Solteros y solteras, vamos a ver. ¿Qué nos quieren decir? Solteros y solteras, Géminis. Muy bien. Tenemos lo que es la carta del 6 de Pentáculos. ¿Te gustaría atención de una persona? ¿Te gustaría posiblemente que esta persona se dé cuenta de que tus sentimientos hacia él o hacia ella es real? ¿Te gustaría? ¿O te gustaría posiblemente que esta persona te tome más atención? Pero lo único que recibes, cariño, puede ser limosna. Nada más. Lo que le sobra, su tiempo, cariño. Lo que le sobra en su tiempo. La carta también del Rey de Espadas, la carta también del Carro y la carta de la Justicia. Me dice mi querido Géminis. Recuerda, mi querido Géminis, que si tú quieres ser feliz, primero tienes que empezar por casa. Cuando yo te digo que tienes que empezar por casa, primero tienes que recuperar tu autoestima, tu seguridad. Tienes que hacer una limpia también lo que es tu casa. Cuidar tu templo, mi querido Géminis. ¿Sabes qué siento, corazón? Siento que tú estás detrás de una persona y esta persona pues simplemente no se da cuenta lo importante que tú eres para todo el mundo. Entonces, cariño, habla con esta persona. Dile qué pretende, dile qué quiere, dile qué hay entre vosotros dos. Llegado el momento, cariño, te rescatas y tomas lo que es una decisión. O simplemente estás con él o con ella como pareja, o simplemente tendrás que terminar y te rescatas, cariño, ¿vale? Entonces, cariño, encuentra tu gloria, encuentra tu paz. Vamos a continuar. Vamos a ver las características. A ver. Pero te voy a sacar lo que es economía, sí, porque me estaba olvidando. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, Géminis, que Dios universo me ayude, Géminis. Tenemos lo que es la carta del 5 de copas, la carta del 7 de pentáculos, la carta del Rey de Oros. Vale. Veo, mi querido Géminis, que me dice, Richard, estoy poniendo mucho esfuerzo, mucha dedicación, o posiblemente en este momento pues no estás recibiendo los frutos que tú esperabas. No te desesperes, porque muy pronto va a llegar lo que es el dinero, la abundancia, cariño, pero es cierto que te estás esforzando mucho. Veo, mi querido Géminis, que luego muchos de vosotros van a empezar un proyecto nuevo o te van a hablar de un proyecto nuevo. O puede ser, cariño, que tú me digas, Richard, voy a dejar ese trabajo porque es muy agotador, muy estresante y necesito de repente pensar algo nuevo. Siento, mi querido Géminis, que lo vas a encontrar, ¿vale? Cariño, mi querido Géminis, tú eres especial, tú eres especial. ¿Te has preguntado alguna vez si a lo mejor de repente tú podrías, vamos a suponer que tú me dices, Richard, yo soy especial, pero no quiero saber nada del tarot de esto porque lo respeto, vamos a poner, ¿vale? Entonces, cariño, a lo mejor tú puedes ser una gran enfermera, un gran psicólogo, psicóloga también, o simplemente el tarot, Géminis. El tarot, las energías, la sanación, o puedes ser un coach para que escuches a los demás, para que puedas ayudar a los demás. Eso también es un trabajo, cariño. Entonces, empieza a hacer memoria o empieza simplemente a meditar qué es lo que te gustaría en la vida, ¿vale? Muy bien, cariño, te quiero. Vamos a ver las características. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude para mi querido Géminis. Que Dios universo me ayude para mi querido Géminis. Me dicen, para muchos de vosotros posiblemente estás lidiando con una persona de elemento aire o simplemente, cariño, puede ser que la persona de tu interés trabaje algo relacionado con la justicia o con las leyes también, cariño. Esta persona puede ser de rasgos asiáticos, cabello negro, largo. Algunos pueden ser otro Géminis. La carta del 6 de espadas. Hay una persona que quiere volver a tu vida. Hay una persona en la distancia que quiere hacer lo que es un viaje también. O alguien viene. Puede ser de piel blanca, cabello negro.
La carta del 5 de copas, cariño. Existe una persona que tú le has dado muchas oportunidades, pero sin embargo esta persona siempre comete los mismos errores. Entonces tienes que tomar lo que es una decisión. Esta persona también puede ser que está atrapado o atrapada lo que es en una relación. Piel blanca, cabello negro, largo. Me dicen, esta persona, cariño, vive cerca de la costa, cerca del mar, o hay una playa por ahí cerca. La carta también del 5 de bastos. Estás en una competencia o posiblemente estás lo que es en una entrevista, lo que es en el trabajo, proyecto, o simplemente me dice Richard, quiero ganar lo que es un juicio. Tiene lo que es la suerte a tu favor, no te descuides. Elemento fuego. La carta del 10 de espadas, cariño, me dicen, hay una persona que te piensa, pero sin embargo su orgullo, su ego le puede más. Tiempo al tiempo. Esta persona tranquilamente puede ser que tanto tú como ellos vivan lo que es en una isla o en un lugar donde no llueve mucho. Cabello castaño, cabello rubio, cariño. Muy bien, mi querido Géminis. Gracias por tu apoyo, corazón. Me ha encantado tu lectura, ¿vale? Se me acabó hasta el tiempo. Hasta la vista, Géminis. Sé feliz.